Existe una pregunta que millones de personas hacen en silencio, no en voz alta, no en las redes sociales, sino dentro del corazón, cuando apagan las noticias por la noche y se quedan mirando el techo. ¿Por qué Oriente Medio nunca encuentra paz? Imperios surgieron, civilizaciones desaparecieron, reyes dominaron el mundo entero y cayeron, pero existe una tierra que continúa atrayendo guerras, disputas, miedo y tensión como ninguna otra región del planeta. Y lo más impresionante, la Biblia ya hablaba de esto hace miles de años, mientras el mundo intenta explicar todo desde la política, la economía y el poder militar. Millones de personas alrededor del planeta creen que hay algo mucho más profundo ocurriendo. Algo que los analistas políticos no logran medir, algo que los mapas no logran mostrar, algo espiritual, porque no importa cuántos acuerdos se firmen, no importa cuántos líderes intenten negociar, la tensión siempre vuelve. Israel, Jerusalén, Oriente Medio, los mismos nombres siguen apareciendo en el centro de las noticias mundiales. Y ahora, una vez más, el mundo observa el aumento de la tensión entre Israel e Irán. Dos países, dos visiones completamente opuestas, dos lados involucrados en una disputa que va mucho más allá de la geopolítica. Pero para entender por qué este conflicto parece no terminar nunca, necesitamos volver mucho antes de los tiempos modernos, mucho antes de las armas, mucho antes de la política internacional. Necesitamos volver a la Biblia, porque según las Escrituras, el origen de esta tensión comenzó hace miles de años. Y tal vez la parte más inquietante de todo esto sea darse cuenta de que muchas de las cosas que estamos viendo hoy ya estaban descritas en las páginas bíblicas con una precisión que va más allá de la coincidencia. Hay algo extraño sobre Israel. Geográficamente es un territorio pequeño. Tiene aproximadamente 22.000 kilómetros cuadrados, más pequeño que muchos países que probablemente nunca has escuchado nombrar. Pero aún siendo pequeño, el mundo entero parece girar alrededor de esa región. Jerusalén es observada por miles de millones de personas, cristianos, judíos, musulmanes. Tres de las religiones más grandes del mundo ven esa tierra como sagrada, como central, como el punto de convergencia entre el cielo y la tierra. Y eso plantea una pregunta que ningún análisis puramente político logra responder satisfactoriamente. ¿Por qué precisamente esa región carga tanto peso espiritual e histórico? La respuesta comienza con un hombre que salió de Mesopotamia por obediencia a una voz, un hombre que dejó todo lo que conocía por causa de una promesa. Su nombre era Abram, que más tarde sería llamado Abraham. En Génesis 12:1-3, la Biblia registra algo extraordinario. Y Jehová había dicho a Abram: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Sé tú una bendición, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». 3 versículos. Pero dentro de ellos está la raíz de toda la historia que estamos discutiendo hoy. Dios no solo estaba escogiendo a un hombre, no solo estaba escogiendo una tierra, estaba estableciendo una alianza, una brit en hebreo, que influenciaría generaciones enteras, naciones enteras, y que según la perspectiva bíblica todavía resuena en el presente. La palabra hebrea usada para esta alianza es brit, que significa acuerdo, pacto, compromiso solemne. No era un contrato comercial, era algo más profundo, un vínculo que definía identidad, destino y propósito. Y a partir de ese momento, esa región comenzó a cargar un significado diferente. Se convirtió en símbolo de promesa, de alianza, de fe, pero también de conflicto.
porque cada vez que algo recibe una enorme importancia espiritual, los conflictos aparecen a su alrededor. A lo largo de la historia, imperios intentaron dominar Jerusalén. Egipcios, asirios, babilonios, persas, griegos, romanos, cruzados, otomanos. Cada uno creía que controlar esa ciudad significaba controlar algo mayor. Y aún hoy, Jerusalén sigue siendo una de las ciudades más disputadas del planeta. Eso no es normal. Existen ciudades más grandes, más ricas, con infraestructura más avanzada, pero ninguna carga el mismo peso espiritual y simbólico que Jerusalén. Y la Biblia ya apuntaba a eso con una claridad desconcertante. En Zacarías 12:2-3, escrito aproximadamente 500 años antes de Cristo, leemos: «He aquí, yo pondré a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. También contra Judá será el sitio contra Jerusalén. Y acontecerá en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, aunque todas las naciones de la tierra se junten contra ella». La expresión en hebreo es Aeben Maamasa, Iben Maamasa, literalmente piedra de carga, una piedra tan pesada que quien intenta cargarla termina desgarrándose. Y cuando observamos el mundo actual, es imposible no notar cómo esta ciudad sigue siendo el centro de la atención global. Todo parece volver hacia allí. Guerras, debates religiosos, conflictos políticos, profecías. El mundo entero continúa mirando la misma tierra. Para entender la raíz espiritual del conflicto, necesitamos volver a la historia de Abraham con más profundidad. Según la Biblia, Dios prometió que Abraham sería padre de muchas naciones. Utilizó una imagen específica, las estrellas del cielo y la arena del mar, para mostrar que la descendencia de Abraham sería incontable. Pero había un problema. Abraham y Sara no podían tener hijos. Sara era estéril, y los años pasaban. La promesa parecía distante. El silencio de Dios parecía eterno. Y entonces sucede algo que cambiaría la historia del mundo. Sara, impaciente con la espera, sugiere que Abraham tenga un hijo con Agar, su sierva egipcia. Era una costumbre culturalmente aceptada en la antigua Mesopotamia. La ley de Hammurabi incluso contemplaba esta práctica. Pero que algo fuera culturalmente aceptado no significa que fuera espiritualmente ordenado. Abraham escucha a Sara, y de Agar nace Ismael. El nombre Yishmael. Yishmael, en hebreo, significa literalmente Dios escuchó. El propio nombre lleva una promesa, y Dios, de hecho, no ignoró a Ismael. En Génesis 16:10-12, el ángel del Señor habla con Agar: «Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada por su multitud». Y luego viene algo poderoso e inquietante al mismo tiempo. «He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará delante de todos sus hermanos». La expresión hebrea para hombre fiero es pereadam, literalmente hombre asno salvaje. El onagro es un animal que vive en las estepas áridas, que no se deja domesticar, que es libre e indomable por naturaleza. No era una maldición. Era una descripción de carácter, una vitalidad intensa, una independencia radical, una existencia marcada por el conflicto. Más tarde, cuando Sara finalmente da a luz, nace Isaac. El nombre Itzhak significa él ríe, porque Sara se rió cuando escuchó la promesa, y porque Dios tiene el hábito de cumplir lo que promete de maneras que la razón humana considera imposibles. Y a partir de ese momento surge una división. 2 hijos, 2 líneas, 2 historias. A lo largo de los siglos, muchas tradiciones religiosas asociaron a Isaac con la línea de Israel, de donde vendría el pueblo judío,
y más tarde, desde la perspectiva cristiana, el propio Mesías. Y asociaron a Ismael con los pueblos árabes de Oriente Medio. Pero aquí es esencial entender algo con claridad. El conflicto moderno entre Israel e Irán no puede simplificarse como una guerra entre los hijos de Isaac y los hijos de Ismael. La historia real es mucho más compleja, involucra política moderna, intereses militares, disputas territoriales, economía, religión y revoluciones. Irán, por ejemplo, es mayoritariamente persa, no árabe. Los iraníes descienden de los antiguos medos y persas, no de Ismael. Su conexión con el conflicto con Israel es mucho más reciente en la historia, moldeada por la Revolución Islámica de 1979 y por la teología política del gobierno iraní. Sin embargo, muchas personas creen que existe un simbolismo espiritual profundo conectando todo esto. Porque desde el inicio de la narrativa bíblica vemos tensión, separación y conflicto surgiendo a partir de la desobediencia, a partir de una decisión humana de adelantarse a lo que Dios había prometido hacer en el tiempo correcto. Y a lo largo de la historia humana, Oriente Medio se convirtió en el escenario constante de estas disputas, no solo por territorio, sino por identidad, por poder, por religión, por control. Y cuando vemos las tensiones entre Israel e Irán hoy, muchos ven más que política, ven ecos antiguos, ecos que atraviesan generaciones. Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante, porque Irán no es solo un nombre moderno en el mapa. Irán es la antigua Persia, y Persia aparece repetidamente en las páginas de la Biblia, con un papel que va mucho más allá de lo que la mayoría de las personas percibe. Fue un rey persa, Ciro el Grande, quien fue llamado por el profeta Isaías por nombre más de 150 años antes de nacer. Isaías 44:28 y 45:1 dicen, que dice de Ciro, mi pastor es, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. La palabra hebrea usada para ungido es Mashiach, Mashiach, la misma raíz de Mesías. Un rey pagano persa siendo llamado ungido del Señor. Y de hecho, fue Ciro quien en 538 a.C. emitió el decreto que permitió que los judíos exiliados en Babilonia regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. La antigua Persia fue instrumento de restauración para Israel, pero la profecía de Ezequiel nos presenta una Persia con un papel muy diferente en los últimos tiempos. En Ezequiel 38, uno de los capítulos más estudiados en relación con las profecías del fin de los tiempos, leemos sobre una coalición de naciones que se levantará contra Israel. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Y en el versículo 5, la lista de naciones aliadas en esa coalición incluye Persia, en hebreo, Paras, el nombre directo de Persia que hoy llamamos Irán. Esto fue escrito por Ezequiel aproximadamente hace 2600 años. Y cuando leemos los periódicos hoy, vemos a Irán como uno de los principales adversarios de Israel en el escenario global. La precisión de esto es suficiente para detener a cualquiera y hacer una pregunta seria. ¿Es coincidencia o hay algo más ocurriendo? Necesitamos detenernos un momento más en Ezequiel 38 y 39. Porque estos dos capítulos son probablemente los más citados en relación con las profecías sobre Oriente Medio en los últimos tiempos y merecen ser leídos con cuidado.
Ezequiel recibe esta visión aproximadamente entre 593 y 571 a.C. durante el exilio babilónico. Israel como nación, Jerusalén no había sido destruida, y el profeta estaba escribiendo sobre eventos que desde su perspectiva histórica estaban completamente más allá del horizonte. El texto de Ezequiel 38, 1, 6 describe una coalición de naciones que se volverá contra Israel en los últimos años. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, diciendo: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te haré volver, pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos vestidos con armaduras completas, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Vamos a identificar las naciones mencionadas por sus equivalentes históricos y geográficos. Persia, Paras, el Irán moderno. No existe discusión entre los estudiosos. Este es el nombre histórico directo del territorio iraní. Etiopía, Cus, Cabes, Cush. En la Biblia, Cush se refiere a la región al sur de Egipto, partes del actual Sudán, Etiopía y Somalia. Países cuyos gobiernos históricamente han sido hostiles a Israel o alineados con potencias enemigas de Israel. Libia, Fut, PVT, Put, el nombre bíblico para Libia y partes del norte de África. Después de la caída de Muammar Gaddafi, Libia se convirtió en un estado frágil con grupos extremistas que declaradamente se oponen a Israel. Magog, Mesec, Tubal y Gomer. Estos nombres han sido asociados por diferentes estudiosos a regiones de Turquía, del Cáucaso y potencialmente de Rusia. Aunque existe mucho debate sobre la identificación precisa, lo notable, independientemente de dónde exactamente se ubiquen todos estos pueblos, es que Persia aparece por nombre directo. No hay ambigüedad. Y Persia es mencionada como parte de una coalición que ataca a Israel cuando Israel vive en relativa seguridad, lo que el texto hebreo describe como Labe-Taache, Labetach, con confianza, sin muros. Ahora, lo que llama la atención de cualquier persona que lee este texto y luego abre el mapa del Oriente Medio contemporáneo, Irán financia y arma a Hezbollah en el Líbano. Irán apoya grupos en Yemen que lanzan misiles hacia Israel. Irán construyó una presencia militar en Siria, a pocos kilómetros de la frontera israelí. Irán desarrolla tecnología nuclear y ha declarado abiertamente su objetivo de ver a Israel eliminado. La cuestión que los estudiosos debaten no es si Irán está en tensión con Israel. La cuestión es si nos estamos acercando o no a lo que Ezequiel describió. Y Ezequiel 38, 18, 19 describe la respuesta divina cuando esta coalición avanza. Y acontecerá en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, que subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. La palabra hebrea para ira es gema, chema, literalmente calor, ardor, la imagen del fuego de Dios frente a la injusticia. Lo que Ezequiel está diciendo es que este conflicto no será resuelto por diplomacia. Tendrá una intervención que va más allá de lo humano. Ahora necesitamos avanzar muchos siglos en la historia, porque el conflicto moderno no comenzó en los tiempos bíblicos. Adquirió su forma actual especialmente en el siglo XX, en un período de tragedias y giros históricos que moldearon al mundo entero. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano colapsó. La región que hoy llamamos Oriente Medio fue dividida entre potencias europeas, principalmente Inglaterra y Francia, mediante acuerdos secretos como el Acuerdo Sykes-Picot de 1916.
Se trazaron fronteras en mapas sin considerar identidades étnicas, religiosas o tribales que habían existido durante siglos. Eso sembró semillas de conflicto que siguen creciendo hasta hoy. Y después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, después del asesinato sistemático de 6 millones de judíos, el mundo presenció el sufrimiento devastador de un pueblo que había sobrevivido a la persecución durante siglos. En 1948 nace oficialmente el Estado de Israel. Para millones de judíos alrededor del mundo, aquello representaba el cumplimiento de una promesa, el regreso a la tierra que Dios había prometido a Abraham, confirmada por los profetas y esperada por generaciones. Y aquí, la profecía de Ezequiel 37 es extraordinaria. En el capítulo del Valle de los Huesos Secos, Dios pregunta al profeta, «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?» Y Ezequiel responde con sabiduría, «Señor Jehová, tú lo sabes». Entonces Dios ordena que profetice sobre los huesos. «He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel». Ezequiel 37:12. Cuando en 1948 el Estado de Israel fue proclamado, un pueblo regresando a su tierra después de casi 2000 años de dispersión, hablando el idioma hebreo que había sido resucitado como lengua viva después de siglos siendo solo lengua religiosa. Muchos estudiosos vieron allí un eco impresionante de esta profecía. Pero el nacimiento de Israel también generó una de las crisis más complejas de la historia moderna. Para muchos pueblos árabes de la región, aquello fue vivido como Nakba, en árabe, catástrofe. Cientos de miles de palestinos fueron desplazados. Las guerras estallaron inmediatamente, 1948, 1956, 1967, 1973, y entre los países que eventualmente se posicionaron como enemigos de Israel en este contexto, Irán ocuparía un lugar especial. Pero no siempre fue así. Antes de 1979, Irán era gobernado por el Shah Mohammad Reza Pahlavi. El país tenía relaciones diplomáticas con Israel y era visto como un importante aliado de Occidente en la región. Pero todo cambió con la Revolución Islámica. En 1979, el ayatolá Ruhollah Khomeini lideró una revolución que derrocó al Shah y estableció la República Islámica de Irán, un gobierno teocrático basado en la interpretación chiita del Islam. Y uno de los pilares ideológicos del nuevo régimen era la hostilidad hacia Israel. Irán comenzó a llamar a Israel régimen sionista, negándose a reconocer su legitimidad como Estado. Comenzó a apoyar financiera y militarmente a grupos como Hezbollah en el Líbano y Hamás en Gaza. Desarrolló un programa nuclear que generó décadas de desconfianza y sanciones internacionales. E Israel, por su parte, comenzó a ver a Irán como una amenaza existencial, especialmente cuando líderes iraníes hacían declaraciones explícitas sobre la destrucción del Estado judío. Décadas de tensión crecieron, ataques y contraataques, asesinatos de científicos nucleares, ataques cibernéticos sofisticados, conflictos indirectos en varios países de la región. Y mientras todo esto sucedía, muchas personas comenzaron a mirar la Biblia intentando encontrar respuestas, porque parecía imposible ignorar que Oriente Medio seguía siendo el centro de la atención mundial, y que Irán, la antigua Persia, estaba exactamente donde las profecías bíblicas sugerían que estaría. La relación entre Persia y las profecías bíblicas va mucho más allá de Ezequiel. En el libro de Daniel, escrito durante el exilio babilónico, tenemos una de las escenas más cinematográficas y espiritualmente densas de toda la Biblia. Daniel había estado en oración y ayuno durante 21 días, esperando una respuesta de Dios, y la respuesta tardaba. Entonces un ser celestial aparece ante él y le dice algo que todavía hoy provoca escalofríos en quien lo lee con atención.
No temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Daniel 10, 12, 13. Lee esto con atención. Había un conflicto ocurriendo en el mundo espiritual mientras Daniel oraba en el mundo físico. Un ser celestial fue enviado con la respuesta de Dios desde el primer día de la oración de Daniel, pero algo lo retuvo durante 21 días. Ese algo es llamado Shar Malkach Vivete Parás, Sar Malkut Parás, el príncipe del reino de Persia. En la cosmología bíblica, cada nación tiene entidades espirituales asociadas a ella. El libro de Deuteronomio 32:8 sugiere esto cuando habla de Dios estableciendo los límites de las naciones conforme al número de los hijos de Dios. Lo que Daniel 10 nos muestra es algo profundo y perturbador al mismo tiempo. Los conflictos que vemos en el plano físico muchas veces reflejan batallas que están ocurriendo en dimensiones que nuestros ojos no pueden ver. La batalla entre Israel y Persia, entre Israel e Irán, no es solamente geopolítica. Tiene una dimensión espiritual que la Biblia describe con una especificidad sorprendente. Y Miguel, el arcángel que aparece como protector de Israel en Daniel 12:1, es descrito específicamente como aquel que está de parte de tu pueblo, del pueblo de Israel, en los últimos días. Existe otro libro bíblico que pocos asocian con este conflicto, pero que carga una simbología poderosa: el libro de Esther. La historia ocurre en Persia, en el palacio del rey Asuero, Jerjes I, en Susa. Y el villano de la historia es un hombre llamado Amán. Amán era una malecita que ocupaba una posición de enorme poder en el imperio persa. Y cuando un judío llamado Mardoqueo se niega a inclinarse delante de él, una negativa que va mucho más allá de un gesto de respeto, siendo una cuestión de fidelidad al Dios de Israel. Amán no solo quiere vengarse de Mardoqueo, quiere borrar a todos los judíos del mundo. En Esther 3:8-9, Amán le dice al rey: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, decrétese que sean destruidos. Eliminación total, genocidio, y el decreto fue emitido. Los judíos en todo el imperio persa estaban condenados a muerte. Pero Esther, una joven judía que se había convertido en reina de Persia, ocultando su identidad, debía tomar una decisión. Mardoqueo le dice una de las frases más memorables de toda la Biblia: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. Y ella va, entra al trono sin ser llamada, algo castigado con la muerte, arriesga todo, y los planes de Amán son revertidos. Él mismo muere en la horca que había preparado para Mardoqueo. ¿Por qué esto importa para lo que estamos discutiendo? Porque a lo largo de la historia, líderes de imperios persas, desde la antigua Persia hasta el Irán moderno, han hecho declaraciones y tomado acciones con el objetivo declarado de eliminar o debilitar a Israel. Y la narrativa bíblica muestra repetidamente que esos planes son revertidos. No porque Israel sea perfecto. La Biblia está llena de registros de los errores del pueblo de Israel, sino porque existe una alianza establecida, una brit, que Dios dijo que no rompería. En Jeremías 31, 35, 36, Dios dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Mientras salga el sol y existan las estrellas,
Israel existirá como pueblo. Es una de las afirmaciones más audaces de toda la Biblia. Hasta ahora hemos hablado del Antiguo Testamento, pero Jesús también habló sobre estos tiempos. En Mateo 24, cuando los discípulos le preguntaron sobre las señales del fin de los tiempos, Jesús respondió con una lista que incluye: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino». La palabra griega usada para nación aquí es etnos, que puede significar tanto nación en sentido político como grupo étnico. La expresión nación contra nación sugiere conflictos que van más allá de guerras convencionales, incluyendo tensiones étnicas y religiosas. Pero Jesús no se detuvo ahí. En Lucas 21, 20, 24, hace una profecía específica sobre Jerusalén que se cumplió en el año 70 d.C., con la destrucción romana, pero que también posee una dimensión futura. «Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan». La expresión «los tiempos de los gentiles», kerui esnon, kairoi ethnon, en griego, se refiere a un período durante el cual Jerusalén estaría bajo dominio de naciones no israelitas. Muchos estudiosos bíblicos creen que este período llegó a su fin, o está llegando a su fin, con el establecimiento del Estado de Israel en 1948 y la recuperación de Jerusalén por Israel en 1967. Y en Lucas 21, 28, después de describir todas estas señales, Jesús dice algo que cambia completamente el tono del mensaje. «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». Esto es fundamental. Jesús no describe estas señales para generar pánico. Las describe para generar esperanza, para decir: cuando el mundo parezca derrumbarse, aquel que conoce las Escrituras no necesita tener miedo, porque lo que parece caos para los ojos humanos está dentro del propósito de Dios. La Biblia nunca presenta los conflictos humanos como algo solamente físico. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo escribe algo que redefine cómo debemos entender las guerras y tensiones que vemos en el mundo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra griega para principados es arché, archai, poderes primarios, autoridades fundamentales. Para potestades, Pablo usa exousie, exousiai, autoridades delegadas, y para gobernadores de las tinieblas de este siglo usa cosmocrátoras, literalmente gobernantes del mundo en tinieblas. Pablo está describiendo una estructura de poder espiritual que opera detrás de la historia humana. Esto no significa que los gobiernos y líderes humanos no tengan responsabilidad por sus decisiones. Al contrario, la Biblia es muy clara sobre la responsabilidad humana. Pero significa que detrás de los conflictos humanos, especialmente aquellos que parecen tener una intensidad y persistencia que va más allá de la lógica política, existe una dimensión que los instrumentos humanos de análisis no logran alcanzar. Y Oriente Medio, Jerusalén específicamente, parece ser el epicentro de esta batalla invisible. En Apocalipsis 16:16, el lugar llamado Armagedón, Har Megiddo, en hebreo, el monte de Megiddo, está ubicado en Israel. Es en este contexto donde la Biblia describe el clímax del conflicto espiritual y físico de los últimos tiempos. Pero hay algo que necesitamos decir con valentía, porque sería muy fácil y espiritualmente superficial mirar el conflicto entre Israel e Irán
y ver solamente dos naciones en disputa, mientras nos posicionamos cómodamente como observadores distantes. La Biblia nos impide hacer eso, porque la Biblia constantemente apunta hacia una verdad que ningún análisis geopolítico puede resolver. El problema más profundo del mundo no es externo, es interno. En Jeremías 17:9 leemos: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?». La palabra hebrea para engañoso aquí es Acob, que significa tortuoso, engañoso, retorcido. Es la misma raíz de Jacob, que nació sujetando el talón de su hermano, siempre intentando obtener ventaja. Y Dios dice que así es el corazón humano en su estado natural. Toda guerra nace primero dentro de alguien. Nace en el orgullo de quien no soporta ser cuestionado, en el miedo de quien prefiere destruir antes que ser vulnerable, en la codicia de quien quiere más de lo que necesita, en el odio que crece cuando el orgullo es herido. Jesús dijo en Mateo 15:19, «Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias». Las naciones no entran en guerra sin que existan líderes cuyos corazones estén dominados por algo que la Biblia llama pecado. Pero aquí necesitamos ir más profundo, porque la palabra hebrea para pecado, chet, proviene de un verbo que significa literalmente errar el blanco. Como un arquero que lanza la flecha y ésta pasa lejos del centro, el pecado no es solamente hacer cosas malas, es la condición de un ser humano que perdió la orientación original, que fue creado para amar a Dios y al prójimo, pero que, desconectado de esa orientación, comienza a usar el poder para dominar, el miedo para controlar y la riqueza para acumular. Y cuando esta condición está en el corazón de líderes que controlan ejércitos y arsenales nucleares, las consecuencias son devastadoras para millones de personas que nunca decidieron nada. Hay una verdad que la Biblia sostiene desde Génesis hasta Apocalipsis. El problema fundamental de la humanidad no es político, económico ni militar, es espiritual. Y por eso la solución definitiva también es espiritual. La solución que la Biblia propone no es un mejor acuerdo de paz, no es una diplomacia más hábil, no es una redistribución de poder más justa. La solución comienza con lo que Ezequiel 36:26 describe como el fundamento de toda esperanza real. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. La expresión corazón de piedra, Lev Haeben, es la imagen de la rigidez, de la incapacidad de sentir al otro. Es el corazón que ve al ser humano frente a sí y puede apretar el gatillo, lanzar el misil, ordenar la destrucción, porque el otro fue reducido a una abstracción, a un enemigo, a una amenaza. Y corazón de carne, Lev Basar, es el corazón que todavía sangra cuando el otro sangra, que todavía siente, que todavía es capaz de compasión. Un corazón transformado, eso no es solo poesía religiosa. Es el diagnóstico más preciso que existe sobre la raíz de los conflictos humanos y la única solución que llega a la verdadera profundidad del problema. Pero la Biblia no termina con guerra. Eso es lo que muchas personas pierden cuando se quedan atrapadas solamente en las profecías de conflicto. El libro de Isaías, que los estudiosos llaman el Evangelio del Antiguo Testamento por la riqueza de sus profecías mesiánicas, apunta hacia una restauración que desafía toda lógica humana. En Isaías 2:4, el profeta describe algo que ningún tratado humano jamás ha logrado. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y convertirán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces.
No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. La expresión hebrea kahit ve harbotam laitim, kitetu charbotan leitim, convertirán sus espadas en rejas de arado. Es tan poderosa que está esculpida en la fachada del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. La humanidad ha soñado con este ideal durante siglos, pero la Biblia dice que esto no vendrá de acuerdos humanos. Vendrá de una transformación promovida por Dios. En Isaías 19, 23, 25, leemos algo que incluso hoy parece imposible para la mentalidad política moderna. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y los asirios entrarán en Egipto, y los egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: Bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Egipto llamado mi pueblo, Asiria llamada obra de mis manos. Naciones que fueron enemigas históricas de Israel, siendo incluidas en la familia de Dios. Asiria, que destruyó el reino del norte de Israel en 722 a.C. y deportó a las 10 tribus. Egipto, que había esclavizado a Israel durante 400 años. Y Dios dice que un día estas naciones serán llamadas su pueblo. Esto no es ingenuidad profética, es la afirmación de que el propósito de Dios nunca fue solamente Israel, fue el mundo entero. E Israel fue escogido como instrumento de bendición para todas las naciones, no como favorito exclusivo. Y en Isaías 65, 25, describiendo el estado final de la creación: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, dijo Jehová. El león y el cordero juntos, depredadores y presas en paz. La Biblia usa el lenguaje de la naturaleza para describir lo que sucede cuando el corazón humano y toda la creación finalmente es restaurado al propósito original. Esto no es una utopía política, es una promesa teológica que los profetas de Israel proclamaron con una convicción que atravesó siglos. Y el cumplimiento de esta promesa está conectado, según el Nuevo Testamento, con el regreso de Jesucristo, el Mashiach, el ungido, quien, según Apocalipsis 19, volverá a Jerusalén y establecerá un reino de paz que no tendrá fin. Lo que nos lleva a una pregunta que no puede evitarse. Si el final de la historia bíblica es paz, paz real, shalom pleno, restauración de toda la creación, entonces, ¿por qué todo parece empeorar antes de mejorar? La respuesta de la Biblia es: porque así es exactamente como funciona el parto. Juan 16, 21. Jesús usó precisamente esa imagen. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que haya nacido un hombre en el mundo. Los dolores de parto no son el final, son la señal de que algo nuevo está a punto de nacer. Y tal vez eso es exactamente lo que estamos viviendo. Pero antes de llegar al final, hay una pregunta que este guión no puede ignorar. ¿Qué revelan estos acontecimientos sobre nosotros? Porque al final las guerras no nacen solamente de armas, nacen dentro de las personas, dentro del orgullo humano, dentro de la sed de poder, dentro del miedo. Y cuando miramos el conflicto entre Israel e Irán y sentimos esa inquietud en el pecho, esa sensación de que algo está mal, esa pregunta que no logramos silenciar, esa sensación es un regalo. Porque significa que el corazón todavía siente el peso de lo que la Biblia llama shalom, la palabra hebrea que traducimos como paz, pero que significa mucho más que eso. Shalom no significa solamente ausencia de guerra. Significa integridad, plenitud, armonía.
la condición en la que todo está en su lugar correcto. Personas en una relación correcta con Dios, unas con otras y con la creación. El estudioso hebreo Johann Gesenius describía Shalom como estar sano y salvo, estar completo. Es la palabra que la Biblia usa para describir el estado en el que las cosas fueron creadas para existir. Y cuando el mundo está en guerra, cuando las naciones se odian, cuando el orgullo y el miedo gobiernan a los líderes, el corazón humano siente que algo está profundamente roto, porque fue creado para Shalom. Y esa inquietud que sientes cuando ves las noticias sobre Oriente Medio no es debilidad, es un recordatorio de que fuiste creado para algo mejor. Es un llamado a no anestesiarte. Es una invitación a mirar más allá de lo que muestran los periódicos y preguntar, ¿qué está diciendo Dios en este momento? Hay un detalle en Lucas 21 que la mayoría de las personas ignora cuando lee la lista de señales que Jesús describe. Después de hablar sobre guerras, terremotos, persecuciones y señales en el sol y la luna, Jesús dice, «Cuando estas cosas comiencen a acontecer, erguidos y levantad vuestra cabeza». El verbo griego para erguidos es anakipto, que significa literalmente volver a levantar la cabeza, como alguien que estaba encorvado bajo un peso y finalmente logra enderezarse. Jesús está diciendo, cuando el mundo incline el cuello por miedo, el tuyo debe levantarse, no por arrogancia, no por indiferencia, sino porque existe una esperanza que el caos del mundo no puede apagar. La Biblia nunca describe tiempos de crisis sin hacer un llamado. Y ese llamado no es para que los otros cambien, es para que nosotros cambiemos. El profeta Joel, escribiendo en un contexto de calamidad nacional, una invasión de langostas que había destruido toda la producción agrícola de Israel, pronunció estas palabras en nombre de Dios. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Joel 2, 12, 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. En la cultura del antiguo Israel, rasgar las vestiduras era el gesto externo de duelo y arrepentimiento. Lo hacían cuando alguien moría, cuando llegaba una noticia devastadora, cuando ocurría una tragedia. Era visible, era dramático. Pero Dios dice, no quiero el gesto exterior, quiero la transformación interior. La palabra hebrea para convertíos, shabbe, shuvu, es el imperativo plural de shuf, que significa volver, regresar. Es la misma raíz de te-eshe-shavba, teshuvah, que en el judaísmo es el concepto de arrepentimiento, pero más que simplemente sentir remordimiento. Es un regreso activo, un cambio de dirección, una vuelta al lugar del que nos alejamos. Cuando el mundo parece derrumbarse, la Biblia no llama al búnker, llama a la presencia de Dios, no al pánico, a la oración, no a la huida, al regreso. Y este es el mensaje más contracultural que existe en un mundo donde todo grita, protégente primero. Pero hay algo todavía más profundo en Joel 2. Después del llamado al arrepentimiento, Dios hace una promesa extraordinaria, que el apóstol Pedro cita el día de Pentecostés en Hechos 2. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. El verbo hebreo para derramaré es shapakh, shafak, la misma palabra usada para derramar agua, para derramar sangre, para una corriente que cae violentamente sobre una superficie. No es un goteo cuidadoso y controlado, es una inundación, y la promesa es que en los tiempos de mayor crisis, justamente cuando las naciones entren en conflicto, cuando el mundo parezca fuera de control, Dios derramaría su espíritu de una manera sin precedentes sobre toda la humanidad.
Pedro entendió que eso había comenzado en Pentecostés, pero Joel usa un lenguaje que apunta hacia un derramamiento final, asociado con lo que él llama el grande y terrible día de Jehová. Lo que la profecía sugiere es impresionante. Justamente cuando el mundo parece más oscuro, Dios actúa de la manera más poderosa. Y tú, la persona que está viendo este video ahora mismo, estás en este momento histórico. No por accidente. Volvamos al comienzo. Hay algo extraño acerca de Jerusalén. 1000 años antes de Cristo era una ciudad de pastores y guerreros que David conquistó. 2000 años después de Cristo sigue siendo la ciudad más observada, más disputada y más cargada políticamente del planeta. Eso no es normal. Roma fue capital de un imperio mucho mayor. Hoy es una ciudad turística. Babilonia fue el centro del mundo antiguo. Hoy es arqueología en Irak. Atenas fue la cuna de la filosofía occidental. Hoy es la capital de un país mediano en el Mediterráneo. Pero Jerusalén continúa siendo el epicentro de disputas que amenazan la estabilidad global. Y cuando alguien pregunta por qué, la respuesta más honesta que existe es: porque la Biblia dijo que sería así. En Zacarías 2:8, Dios llama a Jerusalén la niña de sus ojos. En hebreo, Aishbon Einbo, Ishon Eino, literalmente la pupila del ojo, la parte más sensible, más protegida y más central de la visión. Y cuando tocas la pupila de alguien, la reacción es inmediata e instintiva. No por política, por protección instintiva. La Biblia usa esta imagen para decir que Jerusalén no es solamente geopolíticamente estratégica, es espiritualmente central en el propósito de Dios para la humanidad. Y quizás por eso el mundo entero, consciente o inconscientemente, sigue mirando hacia allí. Hemos llegado al final de este guión, pero antes de terminar, es necesario decir algo con claridad. Este video no fue hecho para asustar, no fue hecho para crear teorías conspirativas, no fue hecho para generar pánico espiritual. Fue hecho porque existe una generación entera que está mirando las noticias con miedo y sin referencia. Una generación que siente que algo grande está ocurriendo, pero no sabe cómo nombrarlo. Y la Biblia, ese libro antiguo que sobrevivió a todos los imperios que intentaron destruirlo, sigue hablando con una precisión que debería hacer que toda persona sincera se detenga y escuche. El conflicto entre Israel e Irán no es solamente política. Es el capítulo más reciente de una historia que comenzó con Abraham. Atravesó generaciones, fue anunciada por profetas y se está moviendo hacia un final que las Escrituras describen con claridad. No sabemos cuándo, no sabemos exactamente cómo, pero sí sabemos hacia dónde va. Sabemos que el Dios que le prometió a Abraham no rompió esa promesa en 4000 años. Sabemos que el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos no está sorprendido por nada de lo que vemos en las pantallas. Sabemos que el Shalom, la verdadera paz, no vendrá de acuerdos humanos, vendrá del Príncipe de Paz. Y la pregunta que este video quiere dejarte no es: ¿crees que este es el fin de los tiempos? La pregunta es: ¿qué estás haciendo con el tiempo que tienes? Porque el mensaje de los profetas nunca fue: quédate paralizado por el miedo. Siempre fue: vuelve, Shubu, vuelve a Dios, antes de que el corazón se endurezca más, antes de que el ruido del mundo ahogue completamente la voz que todavía habla, antes de que la urgencia de las noticias apague la urgencia de lo eterno. Si este video despertó algo en ti, escríbelo en los comentarios. No porque los números importen más que las almas, sino porque toda persona que escribe es una persona que todavía está buscando. Y quien busca, encuentra. Eso no es una promesa mía. Es la promesa de Jesús en Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El mundo está en guerra, pero la tumba está vacía, y eso cambia todo.